¿Qué tal, estimados maestrantes? Vamos a hacer la revisión de este material, de esta obra muy importante titulada La práctica educativa, sus constitutivos y las múltiples formas de mirarla, del autor José Luis Martínez Rosas. Y para esto, él inicia haciendo unas breves consideraciones de carácter epistemológico. La necesidad de precisar el sentido con que se utilizan las categorías básicas, como es el caso de la práctica, es sumamente relevante, más cuando se pretende construir un sistema teórico que permita dar cuenta de la práctica educativa como objeto de estudio y como escenario de innovación, y con todo ello aportar a la constitución teórica, metodológica y epistemológica del campo educativo y de los múltiples objetos, problemas que lo constituyen. Entre tales categorías básicas encontramos en primer término la de la práctica, así como otras como los de práctica social, práctica educativa, praxis. En una segunda instancia encontramos a una multiplicidad de categorías o subcategorías que constituyen a las primeras y que generalmente son aportadas desde las distintas racionalidades presentes en las ciencias y disciplinas sociales, así como en la filosofía. Consideramos que tales subcategorías, concebidas como constitutivos o componentes de las primeras, no solo aportan por sí mismo a la definición y constitución de aquellas categorías, sino que las relaciones que entre ellas se tejen, al mismo tiempo que sitúan a estas subcategorías en una configuración que a su vez las determina, también aportan una determinada forma de mirar, visualizar, explicar o comprender la práctica. Y por esta última condición vienen a determinar en último caso la forma de innovar la práctica educativa o en alguno de sus componentes. Con base en lo anterior, puede decirse que existen implicaciones de orden lógico y epistemológico, así como de orden práctico y teológico. Con tales antecedentes podemos iniciar a explicitar nuestra visión respecto a tales categorías y subcategorías, así como respecto a sus límites e interrelaciones. Y la obra inicia con concepción de la práctica educativa. Para esto, la práctica es una categoría articulatoria de diversos constitutivos. Se considera que está configurado como una totalidad articulada o estructurada con direccionalidad y movimiento, constituida por una serie de componentes que tienen diversos grados de complejidad. Aquí es bien importante considerar lo que dice el autor Martínez, que la práctica se articula y se estructura y que tiene movimiento, es decir, que no es estática. Y nos precisa a continuación: el constitutivo elemental de la práctica es la acción, la cual quiere decir que en principio toda práctica social, por ende, la práctica educativa es una configuración de acciones. Y es importante que para este trabajo de investigación centremos nuestra mirada precisamente a todas las acciones que hace el docente en su jornada laboral, en el trabajo que realiza en el grupo. Y dice aquí: a su vez, varias acciones se pueden organizar por el sujeto que las desarrolla para producir una práctica específica. Y quiero hacer un alto aquí para mencionar, conforme estamos analizando nuestro trabajo de investigación, es importante considerar que esas acciones se pueden ir conjuntando, se pueden ir agrupando para determinar aquellas categorías que van surgiendo, que pueden ser de índole de disciplina, de índole normativo, de probablemente de indicaciones del docente, no sé, pueden surgir varias. Entonces menciona aquí: un conjunto de acciones dado es considerado como tal por el tipo de articulación que guardan entre sí y por la asignación de significados que se le puedan adicionar. Las acciones pueden agrupar y organizar en componentes más complejos, es decir, en varios constitutivos de niveles de complejidad creciente. Podemos establecer como componentes o constitutivos de un primer grado de complejidad los siguientes: la generación, uso y control del espacio y del tiempo en la práctica, la generación,
uso y control del habla, la relación entre intención de la acción y resultados de la misma. Aquí voy a hacer otro alto. Es importante considerar que precisamente tal vez en el trabajo docente se generen ciertas acciones, pero que estas acciones tienen una intención, pero que a veces esa intención que se da a veces no tiene los resultados que se esperan. Y es importante hacer ese análisis. Si la intención de mi acción genera los resultados que yo estoy solicitando. Ahora bien, en un segundo grado de complejidad, consideramos junto a Basrech que tales constitutivos de la práctica son, y los menciona, que es el contenido. Importante mencionar que cuando se habla del contenido, es decir, con lo que se trabaja, con los libros de grado, también con el material de trabajo que el docente tenga considerado a desarrollar en ese momento. Otro es el proceso, y en este caso es la interacción que tiene el alumno con ese material a trabajar que va a generar el aprendizaje. La subjetividad, en este caso, lo que entiende cuando el alumno recibe una instrucción de lo que va a realizar en el trabajo con ese material o ese contenido. Y la intersubjetividad, lo que todos los alumnos entienden de la indicación del docente para realizar la actividad, el modelo y el contexto. En este caso podemos referirlo en aquel lugar que puede ser una escuela urbana, semiurbana y rural. Cada uno de ellos estará configurado de una forma muy distinta de cada escenario que menciono y que se va a realizar de forma distinta. Todos estos menciona que es un grado de complejidad y que es importante que en el trabajo se vaya entendiendo e investigando a partir de las acciones. Al respecto, diversas disciplinas y ciencias sociales, entre ellas la pedagogía, han realizado aportaciones sustantivas en términos de teorías sustantivas para eludir tales categorías. Por otra parte, así como toda acción tiene una intencionalidad consciente o inconsciente, todo constitutivo de un primer o segundo grado de complejidad tiene una lógica, es decir, una razón formal que sustenta y en un momento dado justifica la existencia, características específicas y dirige el sentido, el desarrollo de ese constitutivo. Y hay que analizar precisamente que en este primer momento del trabajo de investigación, en ese análisis de esas acciones, es en poder explicar cómo se está desarrollando nuestra práctica y todos esos elementos constitutivos que están presentes en el desarrollo de la práctica se hacen o se llevan de cierta manera. Y como lo menciona aquí adelante, de la misma manera el conjunto de la práctica tiene su sentido en una racionalidad o metalógica, la cual organiza, articula y dota de direccionalidad a los constitutivos de primero y segundo nivel de complejidad la misma. Y en el trabajo de investigación tratamos de describir cómo se hace nuestra práctica, de qué manera se hace y las intencionalidades que éstas dan en el trabajo. Con base en lo anterior podemos considerar tal racionalidad de la práctica educativa como un componente constitutivo del tercer grado de complejidad, es decir, las explicaciones que damos ante estos sucesos y que se van llevando a cabo. Ahora bien, con respecto a los constitutivos de segundo nivel de complejidad, cabe precisar que se les considera como tales debido al tipo de articulación y los significados atribuidos a las acciones. Tal atribución de sentido es realizada
al considerar que tales constitutivos son categorías relevantes en las prácticas educativas y que al mismo tiempo son la aportación principal de las diversas ciencias sociales que permiten explicitar lo educativo. Dicho en otros términos, son las categorías principales de diversas ciencias sociales, pero traducidas al campo de la práctica educativa y por lo mismo configuradas en torno al sujeto en formación. En este caso, cómo el docente trata de explicarnos el trabajo que realiza en el grupo, pero cómo estas generan una reacción y que estas reacciones pues las categorizamos por la disciplina, por dar indicaciones, por el trabajo ordenado o no ordenado, y todo explicamos por qué se da de esa manera, por qué surge de esa forma, y da cuenta de esa intervención docente. Como un intento de encontrar las raíces de estos constitutivos, podemos retornarnos a las diversas disciplinas y ciencias. Así podemos considerar que las categorías de contenido y proceso proceden del desarrollo de la pedagogía, y la primera principalmente del campo curricular, mientras que la segunda de la didáctica. Aquí nos está dando la respuesta de dónde procede una y de dónde surge la otra. La categoría de subjetividad procede de los desarrollos de la psicología. La categoría de intersubjetividad procede de la psicología social y la psicosociología. La categoría de modelo es una traducción de los estudios culturales, mientras que la categoría de contexto es una síntesis de las dimensiones políticas, sociales, etc. En este sentido, la organización de las acciones de una práctica puede incorporar y articular categorías centrales y aportaciones diversas desde las ciencias sociales, ya que consideramos que cada una de las teorías son contextos de significados en los cuales pueden situar o articular las acciones o secuencias de acciones. Cabe considerar que pueden ser sumamente diferenciadas y hasta divergentes las maneras de atribuir sentido a las acciones de una práctica. Es decir, lo que se puede dar en un lugar urbano, semiurbano o rural puede ser muy distinto por los significados que se den en ese lugar y el sentido. Tan es así que, de hecho, se pueden atribuir significados desde cada uno de los sistemas o esquemas intelectivos de todos los sujetos participantes directamente en las acciones, como producentes de las mismas, como afectados por ellas, como observadores directos, como observadores indirectos o como intérpretes de ellas, incluso en una época distinta a los sucesos ocurridos. Como esto tiene mucho que ver hasta los significados de las palabras y las indicaciones que se den en un lugar donde pueda compararse. Por ejemplo, mencionar que mochila, tal vez ese concepto para un lugar urbano es plenamente entendible, y hasta a diferencia de un lugar tal vez rural, la mochila en su imagen pueda ser distinta en aquel lugar que se utilizan morrales para llevarse muy diferentes al lugar de la ciudad. Por mencionar un caso así en específico, ¿sí? Bien, esta lectura es demasiado interesante y voy a brincar unos apartados que dice, por ejemplo, aquí, una serie de acciones y por lo tanto una práctica pueden ser interpretadas desde estos tres tipos de sistemas intelectivos. Ya nos mencionó tres tipos y los voy a precisar, que el inciso A nos dice que el discurso ordinario o de sentido común que desarrolla un sujeto social típico o medio en un espacio sociocultural dado. El inciso B nos dice que los saberes específicos que juegan o están presentes en un campo dado y que son un tipo específico de discurso quizá más certero, especializado. Y por último, la teoría de carácter científico. Bien, entonces aquí nos hace mención que cada uno puede tener un significado distinto y nos menciona un ejemplo. Un alumno en un salón de clases puede atribuir un cierto significado o interpretar desde su esquema de pensamiento
una serie de esquemas del profesor o de un compañero si esto lo hace desde su sentido común. Desde el mismo carácter será el significado que él atribuye a las acciones. Sobre las mismas acciones, un observador directo puede realizar otro acto de atribución de significado, pero desde una teoría sociológica, por ejemplo, usando la teoría de Max Weber y con base en ello nombrarlas, clasificarlas e incluso interpretar el sentido de todo el curso de acción hasta un término dado y con ello establecer el carácter de la práctica y posibles consecuencias. Bien, en este apartado, por ejemplo, del uso de teoría en el análisis de la práctica educativa, problemática e implicaciones, que con relación a este tópico cabe precisar que puede acontecer una situación similar en el caso del estudio de los sujetos sociales y educativos. En tales trabajos se han encontrado que existen tensiones y problemáticas como a. La concepción de los sujetos y en nuestro caso de las prácticas sin contextos que las determinan o condicionan. Diversas corrientes y posicionamientos teóricos inducen esta perspectiva, por ejemplo, la fenomenología, el existencialismo y el interaccionismo simbólico. El inciso B, que la concepción de que los sujetos y las prácticas están totalmente determinados por diversas estructuras o sistemas. En este caso se pueden situar posiciones, enfoques más deterministas o irracionalistas, como el estructuralismo, las teorías de sistemas o el postestructuralismo. Inciso B, la concepción de que las prácticas y las acciones están subsumidas en otras categorías tales como la representación, el discurso, lo cual atribuye a la anulación de la práctica y las acciones como constitutivos de la práctica. En esta, si ustedes miran, habla precisamente de cómo son las concepciones que se tienen, los significados que se le pueden atribuir dependiendo el lugar cultural, dependiendo el escenario donde éste se lleve a cabo y obviamente mirado desde la realidad y a través también de la teoría cómo se puede entender. Y continuó, con relación a los enfoques antecedentes que en ocasiones se muestran como excluyentes o antagónicos, debemos considerar que es necesario trabajar bajo una perspectiva de multireferencialidad y articulación categorial para producir un nuevo entramado teórico conceptual que permita proporcionar inteligibilidad al conjunto de datos de procedencia empírica, en el cual se puedan insertar categorías como las de práctica y acción educativa, enseñanza, aprendizaje y cultura. En un esfuerzo intelectual con las características anteriores implica necesariamente un proceso metodológico por medio del cual se haga posible articular los siguientes niveles, ya sea mediante procesos de orden inductivo o deductivo, es decir, en niveles que van de lo macro a lo micro y viceversa, en el ámbito de la teoría. En consecuencia, cabe destacar diversos tipos de teoría por el conjunto de datos o fenómenos que pretendan explicar o comprender como sus referentes empíricos. Y aquí nos presenta un esquema, como bien lo decía, que se puede ir del micro a lo macro o de macro a micro y se puede iniciar con datos empíricos, teoría de corto alcance, mediaciones teóricas por construir y teorías de largo alcance. Y nos hace algunas referencias aquí al respecto que voy a saltar en este elemento que dice, en este caso es notable cómo las teorías de corto alcance son utilizadas como enlaces o mediaciones conceptuales entre los datos propiamente dichos y la teoría de largo alcance. Un esfuerzo de este tipo proporciona los diversos conceptos de procedencia teórico y epistemológica muy diferentes, una nueva y una mayor potencialidad analítica e interpretativa. Retomando lo anterior, exponemos a continuación un esquema de correspondencia a la cadena interpretativa empleada en este trabajo. Vamos a mirar este esquema y nos lo presenta así: una teoría a nivel macro y una teoría a nivel particular. Y nos presenta esto, que es la reproducción, la autoridad del maestro,
las categorías de preguntas y preguntas entre sí. Y esta autoridad pues está relacionada mucho con la influencia del alumno. Nos habla de elementos de macroteoría empírica, la mediación y los eventos, y que estos deben ser analizados y que son observables. Y para nuestro trabajo de investigación precisamente vamos a llevar esa parte de macro a describirla para después personalizarla en sus particularidades y que se puedan entender y se puedan ir describiendo. Y como lo menciona aquí, como se puede visualizar, es necesario distinguir por una parte el nivel de la macroteoría, donde se encuentran los conceptos de reproducción, resistencia o acomodación o resistencia con indignación, acuñados para autores como Bourdieu. Y por otra parte, los diversos niveles intermedios, donde se encuentran conceptos como el de autoridad del docente y el de influencia de los alumnos, trabajados por Erikson. Y por último, las diversas categorías de preguntas desarrolladas por Sachs. El nivel más micro puede conceptualizar a partir de categorías naturales o categorías sociales, e incluso de categorías de procedencia teórica. Es un nivel de microteoría. Esfuerzos como estos son clásicos y muy usuales en los trabajos etnográficos. El enfoque sociolingüístico pertenece a estos dos últimos niveles, principalmente a nivel micro, por lo que requiere articularse con teorías del nivel macro para superar los niveles interpretativos. Y el autor llega en este momento a hacer un cierre y nos menciona que con esto que arriba se menciona, resulta necesario plantear la sugerencia de retomar el esquema de la cadena interpretativa como apoyo referencial al trabajo de investigación en los ámbitos teóricos y metodológicos. Finalmente, de lo que se trata es, por una parte, de construir los datos. Ojo, muy importante. Construir los datos, que es lo que hacemos en el trabajo de investigación, y por otra, hacerlos inteligibles para que finalmente, con tal conocimiento, se posibilite la interpretación transformadora que necesariamente se caracterice por estar teóricamente sustentada. Desde el punto de vista de quien escribe, las acciones, la práctica y la enseñanza y el aprendizaje son categorías de nivel medio que requiere para su debida explicitación y abordaje consciente de articularse con categorías y contextos de significado desarrollados a nivel macro y con datos de carácter empírico aportados desde la investigación del campo. De ahí que la identificación, selección, uso crítico y articulación de una teoría o teorías sobre el campo, objeto, cultura sea definitoria del sentido preciso de las categorías de alcance medio y de los datos construidos a partir de los referentes empíricos. Ya el autor Martínez nos hace toda una descripción de lo que se vive en el trabajo y nos proporciona aquí la bibliografía que él consultó y que nos deja, que después este material se los dejaré para que de manera muy particular ustedes puedan hacer la revisión de este documento para análisis más particular y que les pueda servir. Bueno, hasta aquí dejo este análisis, esta lectura, y ojalá les sirva mucho en su trabajo de investigación y retomar algunos conceptos y una visualización hacia dónde va y cómo se va construyendo. Nos vemos en la siguiente.